exclusivamente en la sala de operaciones, ¿ya? Eso no se nos vaya a ocurrir, a veces por ahí vemos un relajante neuromuscular, no es un relajante muscular, que es muy diferente, ¿ya? Los relajantes musculares son los que tomamos a diario o cada vez que se nos relaja un músculo, pues, ¿no? Nos indican justamente con una antiinflamatoria, un relajante y un antiinflamatorio para una distensión muscular, ¿no? Una afección después de haber hecho ejercicio, ¿no? Se les contraen los músculos y nos indican relajantes musculares. Lo que son los neuromusculares, ese es otro tipo, ¿ya? Que esos solo se utilizan en las salas de operación para hacer cirugías mayores, ¿no? O de repente en algunos casos cirugías menores, para no generar mucha lesión, ¿no? Que la incisión, el corte no sea muy amplio, ponen los relajantes neuromusculares y el tejido se va a relajar de tal manera, ¿no? Que van a hacer una operación bastante exploratoria, pero luego de pasar el efecto del relajante muscular, nuevamente ese tejido, ¿no? Se contrae, se retrae y la estructura apenas, ¿no? De unos 5 o 10 centímetros nada más. Pero eso es bajo supervisión de los anestésicos, ¿no? De los médicos anestesiólogos, ¿no? Y en sala de operación, ¿ya? Eso, por más que lo veamos, generalmente está refrigerado. Ustedes cuando vayan a los hospitales de repente los van a ver ahí, van a estar rotulados, eso no se debe notar para nada, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice una mínima dosis o un mal cálculo genera, ¿no? La muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque relajan tanto los músculos, hasta el músculo del corazón, que es para operar. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué nos producen los anestésicos locales? ¿No? Produce la pérdida de la sensibilidad en el sitio o en el lugar donde se haya aplicado, en especial la dolorosa. O sea, nosotros usamos un anestésico local para evitar el dolor, ¿no? No para quitar, sino para evitar. O sea, lo vamos a usar antes de algún procedimiento, ¿no? Bloquea la conducción nerviosa en forma selectiva, ¿no? Y debe ser reversible, ¿ya? Como es local, sí o sí debe ser reversible. Hay dos tipos de anestésicos locales, ¿no? Las amidoamidas y los aminoésteres, ¿no? En la actualidad solo se utilizan los ésteres, ya no las amidas. Ahí tenemos las cadenas o los anillos que van a unir, ¿no? Y diferenciar tanto un éster de una amida. ¿Ya? Vamos para bioquímica. Se clasifican en dos grupos, como les decía, los ésteres y las amidas. En los ésteres tenemos a la cocaína, la procaína, la tetracaína, ¿no? Y los ésteres de baja solubilidad, ya como la benzocaína. En la actualidad se usan más las amidas, ¿no? Los ésteres, excepto la benzocaína, que lo podemos encontrar en los toques. Hay unos toques que se ponen para las aftas, ¿no? Que algunos vienen, por ejemplo, la gingisona, el Tiralvex, ¿no? El Tiralvex es el que viene con benzocaína, o sea, es antiinflamatorio y anestésico, ¿ya? Para esta zona de las aftas, ¿no? Cuando sale esa mucositis también que se llama, cuando te invade toda la mucosa oral, las joyas. Entonces se usan ciertos toques bucales. Entre ellos tenemos hay una variedad de toques bucales, ¿no? Pero hay uno que si requiere, ¿no? Con anestésico local se usa la benzocaína, ¿ya? En ese tipo de toques o colutorios bucales, ¿ya? Por otro lado tenemos a las amidas, ¿no? Tanto la lidocaína, que sí lo usamos, ¿no? La bupivacaína, ¿no? La metivacaína, la pirocaína, ¿no? La ropivacaína, ¿no? Esos son anestésicos locales que en la actualidad los usamos.
ustedes van a usar bastante, ¿no?, lo que es la lidocaína asociada con la epinefrina, ¿ya? Eso lo están usando bastante en dental. Igualmente la mepivacaína, ¿ya? Ya en la práctica vamos a ver, ¿no?, por qué elegimos uno, ¿no?, de otro, ¿no? ¿Por qué preferimos de repente usar una lidocaína y no usar una bupivacaína, ¿no? Si bien es cierto, acá también entre los fármacos, la lidocaína es la más barata, de repente nos cuesta $1.20, $2 el cartuchito, ¿no? Pero es lidocaína solo. De repente la bupivacaína nos cuesta, ¿qué les digo?, $10, ¿no? Su acción es inmediata, pero también su excreción demora. Así como se absorbe rápido, es muy lenta para eliminar. Entonces ahí vamos a ver por qué es más conveniente, claro, cuesta caro y actúa de inmediato. En un segundo ya hizo efecto y me extrae mi muela. En cambio la lidocaína me cuesta barata, pero voy a esperar, que les digo, 10 minutos, 5 minutos para que empiece a hacer efecto, ¿no?, y empiece a actuar el anestésico, pero también lo elimino rapidísimo. Entonces, como sé que mi paciente ya eliminó, yo me quedo tranquila, pero sé que mi paciente no ha eliminado el fármaco sigue dentro de él, ¿no?, me puedo preocupar. ¿Por qué? Porque puede haber hipertensión, ¿no?, puede haber daño renal, etc. O sea, todas esas cositas lo vamos a ver en la cara, ¿ya? Como les digo, los ésteres, por ejemplo, ya no se usa. La cocaína, como anestésico local, no lo usamos, excepto los que lo consumen, ¿no? Eso es anestésico local. Por eso es que vemos esa midriasis a los consumidores de cocaína, por ejemplo, lo que hacen es anestésico local, por eso se les ve así todos midriáticos, ¿ya? La procaína tampoco se usa. La tetracaína tampoco. ¿Por qué? Porque generaba, en ese entonces, cuando se usaba, ¿no?, generaba mucha toxicidad, ¿ya?, a nivel de renal, a nivel de cardíaco, a nivel de varios parámetros, ¿no?, generaba daño, e incluso llegaba a hacerse shock anafiláctico. Había reacción, ¿no?, a ese tipo de anestésicos. En lo que son las amidas, no podemos decir que el paciente es alérgico al medicamento, porque no va a ser alergia, ¿ya? No podemos decir el paciente se chocó con anestésico local. No, porque ellos no generan algún tipo de alergia. Pero sí, en una sobredosis lo que puede generar es que el paciente se descompense, ¿no? Puede bajar la presión, ¿ya? Puede generar otro tipo de malestares, pero no es porque le haya chocado, sino es porque hay un exceso o una sobredosis de este tipo de anestésicos, ¿ya? Su modo de acción, ¿no?, debe ser tanto hidrosoluble como liposoluble, ¿ya? Su mecanismo de acción, ¿no?, o sea, su mecanismo de acción es cómo actúa el anestésico local, cómo va a actuar en la zona donde uno la aplica, ¿no? O sea, que todo nuestro organismo, el sodio, ¿no?, ingresa y el potasio sale. En todo nuestro cuerpo, ¿no?, está actuando así, tanto el sodio como el potasio. Uno inyecta la lidocaína, por decir, el anestésico local, entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir el ingreso del sodio y también impide la salida del potasio, o sea, en la zona donde se haya aplicado el anestésico local. También bloquea la conducción nerviosa, ¿no?, y estabiliza la membrana celular, ¿no? Ese es su mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿ya? Entonces, estos 4 puntos es lo que va a hacer el anestésico para no sentir dolor. ¿Me quiere sacar una uña? ¿No? Me ponen el anestésico local. ¿Qué está haciendo? Estos 4 puntos. Por eso es que ya no me duele en esa zona. ¿Por qué? Porque está impidiendo, ¿no?, el ingreso del sodio y la salida del potasio. ¿Por qué? Porque ha bloqueado la conducción nerviosa. A este nivel los
menos y aumentar la solubilidad. A mayor absorción, mayor potencia. ¿Ya? La lidocaína generalmente tiene un pK de 7.8, ¿no? Y la procaína un pK de 8.9. ¿Ya? Ese es el tipo de acidez, ¿no? Del pK. Esto es un cuadrito realmente para fisiología. Esto lo vemos más en lo que es medicina. ¿Ya? Nos dice que deben ser hidrofílicos y difundirse en el intersticio. El intersticio es la zona, ¿no?, de la membrana celular donde se va a aplicar el fármaco. Deben ser liposolubles, ¿no?, y penetrar en la membrana celular. La parte activa debe ser de base no disociada y la parte no activa de base disociada. Nos dice que son sales de tipos fuertes, ¿no?, y de base débil. Son de reacción ácida, ¿no? Su pH generalmente es de 4 a 6, ¿no? Son solubles en el agua, ¿no?, y muy ionizadas. Por ejemplo, cuando hay una necrosis del tejido, ¿no?, el pH es ácido, ¿no?, y favorece la formación de bases ionizables, ¿no? El anestésico local no puede impedir el ingreso del sodio, ¿no?, a la membrana celular. O sea, cuando hay necrosis, ¿qué no quiere decir? Que el anestésico local no va a actuar cuando hay necrosis. Por ejemplo, mi muela está con infección. Me voy al odontólogo, me evalúa, tengo la muela infectada. ¿Me va a poder sacar la muela? ¿No es cierto que no? Porque por más que me ponga 1, 2, 3 cartuchos, ¿no?, de anestésico, ¿no?, el anestésico no va a actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pH tan alcalino lo va a disociar, no lo va a dejar actuar. Entonces, por eso cuando hay necrosis, todo está elevado, todo está alterado, ¿no? Por lo tanto, el anestésico no va a actuar. ¿Ya? Entonces, lo más recomendable es hacer el tratamiento, ¿no? Indicar un antibiótico, un antiinflamatorio, un analgésico por unos 3-4 días, la infección cede, ¿no? Todo se va normalizando el pH sobre todo y regresar al consultorio para extraer la muela. ¿Ya? Antes de eso no se puede extraer. ¿Ya? Su metabolismo, tanto en los ésteres, ¿no?, y las amidas. Acción sistémica, la lidocaína altera o anula la despolarización lenta disociativa de la fibra de Purkinje, ¿no? También es muy necesario tener en cuenta, miren, a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, ¿cómo actúa a nivel del sistema nervioso central? Lo que les decía, si es que nos excedemos en dosis, ¿ya? Por ejemplo, nos va a generar, nos va a estimular, ¿no?, nos va a producir inquietud, probables temblores. Si nos sobrepasamos ya a grandes dosis, ¿no?, puede provocar convulsiones y entrar hasta un coma o un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? La procaína y la lidocaína, ¿no?, es infusión a dosis altas, producen anestesia general. ¿Ya? El fenobarbital, ¿no?, es para evitar convulsiones. Eso también ya lo hemos visto en pentobarbital, fenobarbital, que lo estamos usando en las prácticas, ¿no? A nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿no?, es autónomo. La cocaína aumenta el sodio, inhibiendo la recaptación, ¿no?, de esto. A dosis pequeñas, ¿no?, puede generar a nivel del sistema cardiovascular, ¿no?, bradicardias. La procaína también en algunos casos se puede usar como antifibrilante. ¿Ya? Su acción es vasodilatadora y disminuye el pH, o sea, baja
presión, ¿ya? A dosis moderadas o a dosis indicadas, ¿no? Cuando uno excede la dosis es que puede presentar presión baja. A nivel de la respiración, ¿no? Puede deprimir, a dosis elevadas puede deprimir los centros respiratorios. La cocaína, por ejemplo, si lo aplicamos a nivel local, es irritante, ¿no? La lidocaína es menos irritante. Ustedes habrán visto algunas personas que consumen cocaína, ¿no? Generalmente cuando aspiran, siempre la mucosa lo tienen enrojecido, ¿ya? Y los ojos igualmente, ¿no? Podemos ver de color rojo, hinchados, ¿no? Esa es la cocaína. La lidocaína generalmente a nivel local no es irritante, ¿ya? Antes hacíamos las prácticas en el conejo con cocaína, destilábamos gotitas de cocaína y se veía muy bonita la práctica, pero ahora es difícil conseguir la cocaína, ¿no? Y además nos tenían bastante controlados, era un poco fastidioso, ¿no? Tener acá los frasquitos con cocaína. Produce hipersensibilidad alérgica, no son tan comunes lo que les decía, ¿no? O sea, no podemos decir que las amidas pueden producir algún tipo de alergia, ¿no? Por ejemplo, no puede presentarse urticaria, no puede presentarse edemas, ¿no? Broncoespasmos y shock anafiláctico, o sea, eso no se va a presentar, ¿ya? Es muy importante también ustedes que tengan en cuenta que los anestésicos locales, las zonas donde no se debe aplicar anestésicos locales asociados a a la adrenalina, por ejemplo, ¿ya? ¿Dónde no se debe aplicar? ¿No? En las zonas terminales. ¿Dónde tenemos zonas terminales? A ver, ¿dónde tenemos zonas terminales? Eso ustedes cuando estén en el hospital tienen que ser muy cautos, muy precavidos y siempre leer lo que les dan. Generalmente a los hospitales llegan accidentados, llegan personas que de repente se